No te escucho. Estoy en Buenas curso. noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Buenas noches. Buenas. Ok. Antes que nada, agradecerles a todos por hacer presencia en este webinar tan interesante que estaremos viendo esta noche. El día de hoy nos acompaña Juan Luis Restituyo, quien se desempeña actualmente como Software Quality Assurance Engineer. Estará conversando con nosotros de todo lo que es el API testing, conceptos generales y profundizando en este interesante tema. Así que ya saben, a poner mucha atención e ir colocando sus preguntas en el chat que al final de la sesión, en la parte de preguntas, se les estarán siendo respondidas todas. Juan Luis. Hola, buenas noches. Gracias. Bien, como ya me escuchan todos. Sí. Bien. Como ya se acaba de decir, vamos a estar Juan Luis, ¿me compartiendo... escuchas? Puedes iniciar ya. Sí, te escucho. Bien, el día de hoy vamos a estar viendo una introducción a lo que es el API testing. Vamos a ver esa introducción desde cero, tanto para personas que no tienen conocimiento de esta área, como para personas que sí conocen algo y les puede servir de repaso y para aprender algún concepto nuevo. Vamos a estar viendo un poquito de teoría al inicio. Todos esos conceptos que vayamos viendo en la teoría los vamos a ir practicando con la herramienta Postman. He elegido Postman porque es una herramienta bastante intuitiva, bastante sencilla de utilizar y al mismo tiempo ofrece mucha flexibilidad en cuanto a qué tantas cosas se puede hacer. Tiene muchos features bastante interesantes que vamos a introducir el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es una comparación entre SOAP y REST, porque son las dos grandes ramas que actualmente más se utilizan en cuanto a servicios. Por un lado hay muchos servicios SOAP, por otro lado hay muchos servicios REST, pero es bueno tener una noción de la diferencia que hay entre cada uno, de cómo es su arquitectura, de qué características tiene uno que no tenga el otro. Si bien es cierto, no es algo que nos compete a nosotros definir cómo van a ser nuestros servicios, sino que simplemente nos corresponde probarlos, pero es bueno conocer cómo funciona cada uno. SOAP es independiente del lenguaje, de la plataforma y del medio de transporte que se utilice. Mientras que REST, por su parte, requiere HTTP. Quiere decir que las solicitudes que hagamos a un servicio que sea REST siempre van a ser HTTP. Y con SOAP pueden ser HTTP como también podrían ser de otro tipo. SOAP utiliza XML para todos los mensajes, o sea, toda la información que enviamos y recibimos viaja en formato XML. Mientras que REST, además de XML, soporta una gran variedad de formatos. Entre ellos el formato JSON, que es uno de los formatos más eficientes, y que es el formato que se tiende a utilizar con más frecuencia. Un formato donde la data viaja como objetos JSON, objetos que tienen una serie de atributos y esos atributos tienen valores. Por consiguiente, SOAP necesita más procesamiento que REST a nivel de servidor, porque como utiliza formato XML, que es menos eficiente, sobrecarga un poquito más el procesamiento y la memoria del servidor en el que corre. REST necesita menos procesamiento, ya que utiliza otros formatos, como el JSON, utiliza formato de texto, también puede utilizar XML,
también puede utilizar el formato JSON como texto y como aplicación, que vamos a verlo un poquito más adelante. SOAP tiene un mayor número de capas en su arquitectura. Imaginémonos así una arquitectura tipo ISO o TCP/IP, donde tiene una serie de capas y la información va pasando de una capa a otra. Eso pasa con los servicios SOAP. Con el REST no hay capas intermedias, sino que la comunicación es directa del cliente al servidor. SOAP es tan estructurado que es un protocolo, mientras que SOAP UI es un estilo, mientras que REST, perdón, es un estilo de arquitectura. Sin embargo, al ser SOAP un protocolo, eso quiere decir que incluso un servicio REST podemos montarlo sobre SOAP, sobre el protocolo de SOAP. Es un poquito medio como un force, pero algo que se podría hacer si uno quisiera hacer. Hoy nos vamos a concentrar en los servicios REST, aunque en la manera de hacer una solicitud y de ver las respuestas no notemos diferencia, pero vamos a ver un poquito de la parte más básica de la arquitectura REST y vamos a hacer algunas pruebas con un servicio. La arquitectura REST es esta que tenemos acá. Tenemos un servidor de aplicaciones donde está montado nuestro servicio, nuestro API, y tenemos clientes que consumen ese servicio. Esos clientes consumen el servicio a través de un request o una solicitud HTTP y el servidor responde con una respuesta en formato de solicitud HTTP. El cliente puede ser cualquier dispositivo que tenga acceso al servicio. Podemos hacerlo desde una aplicación móvil, desde una aplicación web, desde la versión móvil de una aplicación, desde una tableta, desde un dispositivo IoT. Cualquier dispositivo que pueda enviar y recibir request HTTP puede comunicarse con nuestro API en el servidor. Y si se fijan aquí no hay capas intermedias, es una comunicación directa de punto a punto donde una persona envía una petición y el servidor le responde su petición, ya sea positiva o negativamente. Entonces, dentro de esas solicitudes HTTP, podemos recibir distintas respuestas. Esas respuestas vienen ya con un código establecido. Vamos a ver aquí un resumen de los códigos más comunes. Los códigos de la familia 100, o que empiezan en 1, son códigos que representan respuestas informativas. Los de la familia 200 son peticiones correctas. Dentro de esos tenemos el 200, que corresponde a una respuesta OK o satisfactoria. Tenemos el 201, que es creado, 202, aceptado. Hay más. Solamente coloco acá los más comunes. Pueden entrar en internet y ver cuáles son todos los códigos posibles. Vemos también en la familia 300 que corresponde a redirecciones. Cuando el API redirecciona esas solicitudes hacia otro servidor, hacia otro componente, por lo general la respuesta viene de la familia 300. Tenemos los 400, que son muy comunes. Dentro de esos tenemos los bad requests no autorizados, que es el 401, 403 forbidden y 404 not found. El bad request es cuando nosotros elaboramos mal la petición al servidor. Cuando debíamos colocar ciertos atributos o debíamos pedir la información de cierta forma, pero no lo hemos hecho así. El bad request significa que ese servicio al que estamos consultando existe y fue encontrado, pero la forma en la que pedimos la información no permite que se nos responda porque el servidor no entiende qué queremos. El no autorizado también indica que se encontró el servicio, pero que yo no tengo permiso para ver ese servicio. Ya sea que me falte autenticar, que deba poner mi usuario, mi clave, que deba poner algún key, entre otros. El 403 es un poquito similar al 401.
El 403 significa que el servicio fue encontrado, sin embargo, el servidor se rehúsa a darme la información, porque él entiende que está faltando todavía algún factor de identificación. Es diferente a este, aquí no se autorizó, podemos decir que mi usuario y mi clave no fueron correctos. Acá mi usuario y mi clave fueron correctos, pero faltó algo. Por ejemplo, digamos que yo voy a un banco a retirar dinero, la persona que me atiende puede ver mi cédula, puede ver mi cara y ver que realmente es mi cédula, puede ver que la cuenta es mía, pero si yo el voucher lo firmo mal, no me entregan el dinero, aunque se sepa que el dinero es mío. Eso sería como un ejemplo del 403. Se sabe que el usuario tiene acceso, las credenciales son correctas, sin embargo, hay otro factor que no se está proveyendo y que es necesario. El 404 corresponde a una solicitud de la cual ese endpoint o ese llamado que estamos haciendo no se encontró en el servidor. Digamos que yo tengo un servicio que se llama libros y me devuelve todos los libros, pero si yo pongo libros 2, ya corresponde a otro servicio, es un nombre diferente. Si no hay un servicio en ese servidor que se llame libros 2, me va a devolver no encontrado. Y por último tenemos la familia de errores 500. Ahí tenemos el famoso internal server error, que es un error o excepción del servidor que no se está manejando. Tenemos el 502, que es Bad Gateway, y 504, que es Gateway Timeout. Ese es un resumen de cuáles son los códigos más comunes. Esto, ya que lo necesitamos más adelante cuando hagamos algunos requests para entender la respuesta del servidor. Entonces, dijimos que vamos a utilizar Postman. Entonces, hay dos formas distintas de instalar Postman. Yo puedo minimizar esto. Yo puedo agregar Postman como un complemento de Google Chrome, lo puedo buscar por acá, y lo agrego a Google Chrome, y ya puedo utilizar Postman. Otra opción es descargar directamente Postman desde su página web, que es la que yo recomiendo y la que utilizo. Al final, cualquiera de las dos vías que se tome, vamos a tener exactamente la misma ventana de Postman. Esta ventana que vemos acá, si lo agregamos en Chrome, va a desaparecer la barra de búsqueda, las pestañas, y se va a convertir en una ventana como esta. Entonces, yo ya tengo Postman instalado. Vamos a abrir Postman. Y vamos a pasar a ver cuál es el contenido que vamos a tener el día de hoy. Vamos a conocer el entorno de trabajo en Postman. Vamos a aprender cómo hacer pruebas desde Postman. Vamos a aprender qué son las colecciones y cómo manejarlas. Vamos a aprender a monitorear los servicios. Vamos a aprender a crear un servidor mock o fake, o como se le quiera llamar. Y vamos a aprender cómo documentar servicios desde Postman, todo esto. Lo primero que vamos a ver es el entorno de trabajo. Vamos a conocer el entorno de trabajo de Postman. Vamos a enviar algunos requests simples. Vamos a visualizar las respuestas. Vamos a conocer lo que son los presets headers. Vamos a crear ambientes y variables. Y vamos a ver cómo importar un request desde su URL. Vamos a empezar con esta parte. Lo primero que voy a hacer es mostrarle Postman por acá. Este es el entorno de trabajo de Postman. Tenemos por acá un histórico donde va a salir la historia de todos los requests que yo haga. Acá tengo la pantalla principal donde me da opciones para iniciar a trabajar con Postman, crear requests, crear colecciones, crear ambientes,
customizar, por ejemplo aquí, bueno, podemos cambiarlo a Dark Mode. Tenemos por aquí muchos recursos de documentación de Postman. Y acá tenemos tabs que hacen exactamente lo mismo que crear nuevos requests y que también se puede crear desde acá. Bien, vamos a crear un nuevo request. Adelantando a una pregunta, Postman tiene una versión community que es gratis y tiene una versión que es de pago que ofrece más funcionalidades. Con la versión gratis es suficiente para el taller que vamos a ver hoy. Quizás es suficiente para utilizarlo en tu empresa, dependiendo de qué tanto necesites probar y colaborar con servicios. Yo tengo en mi máquina corriendo una aplicación, tengo 2 instancias de esa aplicación. Tengo una instancia que es desarrollo, que está corriendo en el puerto 3000, y que es un servicio que me devuelve libros. Tiene libros y datos sobre esos libros. En base a esos servicios es que vamos a hacer la práctica de hoy. Los tengo separados para explicar el tema de los ambientes y demás, pero vamos a iniciar primero con lo más simple, la creación de un request. Yo pongo acá mi request, acá yo puedo seleccionar el verbo o el tipo del request, ya sea get, post, put, patch, delete, copy, etc. Los más utilizados de acá son el get y el post. El get, así como su nombre lo indica, es cuando queremos obtener información. En el post también nos devuelve una respuesta o un resultado, pero le pasamos nosotros información. Este servicio, este endpoint del servicio es get. Si lo corro ahí me va a dar un error porque me está faltando algo. Vamos a empezar a ver los códigos que vimos anteriormente. Vemos aquí el 403. Me dice que el request es legal, pero el servidor se niega a responder. Diferente al 401, que es no autorizado, me dice que aún autenticándome no habría diferencia. Porque este servicio necesita un header adicional que yo no le estoy pasando. Ese es este de acá y este es el valor. Inmediatamente yo lo completo y envío el request, él me devuelve los datos. Me los devuelve en formato JSON, que es el más utilizado. Yo puedo cambiar la forma en la que lo veo también, puedo cambiarlo a XML, puedo cambiarlo a HTML incluso, puedo cambiarlo a texto, pero el más entendible y preferible es el JSON. Fíjense acá que empieza con corchetes, significa que estoy recibiendo un arreglo, y dentro de ese arreglo tengo muchos elementos. Cada elemento es un objeto JSON. Cada objeto está delimitado por estas llaves, y las propiedades que tiene son el ID, el título, el autor, fecha de publicación, etc. Eso es un request simple. Ya vimos cómo visualizar respuestas. Vamos ahora a ver los presets header. Por ejemplo, hay una variante de este servicio, voy a abrir un nuevo tab, donde yo le paso el ID de un libro y me devuelve la información de ese libro en concreto. Tengo que volver a colocar acá gToken y tengo que colocar su valor. Bueno, ya aquí está. Lo enviamos. Perdón, va en headers. Ok, aquí sí. gToken y su valor. Obtenemos ahí ese libro en particular. Ahora, esto de copiar los headers es un poquito incómodo. Yo puedo acá, luego de seleccionar headers, aparece una opción que dice presets o predefinir. Yo puedo venir acá y predefinir ese header, y cada vez que yo quiera utilizarlo, vamos a llamarle box default,
Ya aquí está agregado. Tiene gToken. Vamos a agregar también content type. No es necesario el content type, pero es bueno ponerlo porque así cualquier persona que vea el servicio ya sabe cómo viene la información. Ya lo he actualizado. Y si yo voy a crear un nuevo servicio, en lugar de venir y copiar los headers, yo lo busco acá, selecciono Books Default, que fue el que creé, y me los agrega automáticamente. Ya yo simplemente agrego acá la URL del servicio y listo. Eso es en cuanto a los presets. Ahora vamos a ver cómo yo creo diferentes ambientes. Porque este servicio que yo lo tengo en desarrollo, yo lo voy a tener también en ambiente de pruebas, también en ambiente de producción. Y lo único que va a variar es el dominio o la URL. Pero esta parte final va a ser exactamente la misma. Yo tengo otra instancia de esta aplicación en el puerto 3030, que corresponde a mi ambiente de prueba, ese es de desarrollo, y ahí está corriendo otro servicio. Cada servicio utiliza una instancia diferente, por consiguiente, tienen bases de datos diferentes. Fíjense que cuando yo consulto en el 3030, todos los libros solo me trae uno, porque solo hay un libro en el ambiente de prueba. En el ambiente de desarrollo, yo tengo más datos, y ahí tengo 5 libros. Entonces, acá arriba hay una opción que actualmente dice no ambientes, que es para creación de ambiente de prueba. Acá hay una opción para visualizarlo o para tener un vistazo rápido. Vemos acá los ambientes, no hay ninguno, y vemos globals, que significa variables globales, que tampoco tengo ninguno. Entonces, en lugar de yo tener que crear muchísimos requests diferentes para probar un servicio en diferentes ambientes, sabemos que un servicio puede tener 20, 30 endpoints diferentes que yo necesito probar. Yo no quisiera tener que hacer 60 requests distintos y guardarlos los 60, sino hacer 30 y simplemente cambiar de ambiente. Y ahí puedo hacer toda mi prueba en el ambiente que selecciono. Entonces, vamos a venir acá, vamos a agregar un nuevo ambiente. Vamos a agregar un ambiente que se llame dev o desarrollo. Vamos a tener una variable que se llame URL y el valor va a ser localhost 3000. Ya está creado ese ambiente. Vamos a agregar otro ambiente que va a ser el de QA o prueba. Vamos a tener una variable que se va a llamar igual, pero su valor va a ser diferente. Acá yo puedo compartir ese ambiente, puedo copiarlo, puedo descargarlo y puedo eliminarlo. También puedo importar ambientes que existan, también puedo importar o crear variables globales, aunque ya esos ambientes tienen variables globales. Digamos que, por ejemplo, yo descargo este ambiente, vamos a ponerlo ahí en el escritorio. Aquí me dice que se descargó correctamente, yo puedo borrarlo para que probemos la opción de importar, y puedo importar ese ambiente desde el escritorio. Ya está. Yo borré QA y luego importé def. Bueno, vamos a modificarlo. Vamos a llamarle a este 3030 y vamos a decir que este es QA. Entonces ya yo tengo mis ambientes. ¿Cómo yo hago para utilizar ese servicio con cada ambiente? Porque aquí tiene fijo el puerto y el servidor. Yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar aquí la variable URL. La pongo dentro de doble llaves y coloco el nombre, URL. Me dice que no la encuentra porque no tengo ningún ambiente seleccionado. Si selecciono el ambiente de def, cambia el color y me dice cuál es el valor de esa variable. Si cambio a QA, me dice el valor de esa variable para QA. Vamos a utilizar def, vamos a hacer un llamado a ese servicio y vemos acá todos los resultados de esa consulta en desarrollo. Vamos a hacer la consulta en QA. Bueno, la variable se quedó con el valor anterior. Porque tenía def y yo no la edité completo al parecer.
si aquí en current value no le puse el valor actual. Saludos, Juan Luis, una pregunta. Sí, ¿Tú podrías editar, por favor, para yo grabar la sesión y poderla ver después con más gusto? Que pasa que le estoy dando a grabar y no me deja grabar la sesión. actualmente se está grabando y me parece que va a ser colgado en YouTube el video. Ok, si no puede dejar el link, con mucho gusto. Sí, el Instituto Dominicano de Calidad de Software va a colocar el link y lo va a poner en todas sus redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Ah, ok, muchísimas gracias. Ok. Entonces, ahí vemos cómo utilizar variables y cómo utilizar ambientes. Eso simplifica muchísimo el trabajo con servicios, ya que yo no tengo que crear un request para cada uno, sino que simplemente lo hago por ahí. De esta primera parte, o de este primer slide del entorno de trabajo, solo nos falta por ver la importación de un servicio a través de la URL. Para eso, les voy a mostrar la interfaz gráfica de este servicio. Localhost 3000, interfaz gráfica. Entonces, acá voy a abrir la consola, me voy a colocar en Network y voy a hacer un request. Voy a crear un libro nuevo, digamos que el libro se va a llamar libro de prueba, el autor va a ser Juan Luis Restituyo, le ponemos un código, le ponemos una fecha, 1990, 0301, y enviamos el request. Acá yo veo que el request da status 200, se hizo correctamente. Si le doy un clic puedo ver el detalle, pero lo que me interesa es copiar ese request. Yo doy un clic derecho, voy donde dice copy y selecciono copiar todo como CURL. Ya está copiado. Entonces acá yo puedo venir a import e importar ese request. Yo elijo acá pegar como un texto, lo pongo aquí, le doy a import y se me crea el request. Se me crea con muchísimos headers adicionales a los que necesita, porque Google Chrome le agrega muchos headers más. Pero fíjense que tiene acá el gToken, tiene su valor, tiene el servidor y tiene todo lo que necesitamos. Yo puedo desde ahí enviar ese request y obtengo la información. Fíjense que se agrega con el método que es post, porque ahí está enviando información. Entonces ya hemos conocido lo que es el entorno de trabajo. Vimos un poquito algunos elementos, vimos cómo enviar requests simples, vimos cómo visualizar las respuestas, vimos los presets headers, vimos creación de ambiente y variable y la importación. Ahora vamos a pasar a las pruebas. Aún no hemos hecho pruebas. Aún lo que hemos hecho es una consulta al request. Vamos a pasar a la parte de pruebas con ese mismo servicio que tenemos ahí creado. Voy a cerrar algunas ventanas para que podamos apreciar mejor las pruebas. Y es la parte más interesante que yo he encontrado en Postman y es poder hacer este tipo de pruebas. Fíjense acá, en la parte de arriba hay un tab que se llama Tests. Dentro de ese tab yo puedo hacer todas mis pruebas. Tengo acá una serie de pruebas que vienen ya predefinidas. Por ejemplo, una prueba en la que yo quiera validar si el estatus es un 200 de ese request. Yo la agrego, se me agrega acá. Al agregar eso, entonces, cuando yo ejecute ese request, va a correr esa prueba que va a validar si tiene un estatus 200. Vamos a correrlo y vemos que aquí debajo se agrega una opción que se llama Test Results. Me dice el código de estatus es 200. Ahora bien, ya yo sé que el código es un 200 porque lo veo acá. Veo incluso el tiempo que tardó en correr, veo el tamaño, veo en qué fue que más se demoró el servicio. Ahora, lo que yo necesito es poder hacer otro tipo de pruebas. Aquí yo puedo hacer la prueba que yo desee, no solamente limitarme por las que ya vienen preestablecidas, sino que yo puedo crear una nueva prueba.
vamos a conocer un poquito de la sintaxis que se utiliza acá para la creación de esas pruebas. Tenemos, en primer lugar, el nombre de la prueba, que dice Status Code 200. Status Code 200. Y luego tenemos una función de JavaScript. En esa función de JavaScript, nosotros hacemos la prueba como tal. Digamos, por ejemplo, que yo quisiera hacer una prueba que me valide que cuando yo consulto, vamos a irnos a desarrollo, que tiene más libros disponibles. Cuando yo consulto esos libros, yo quisiera saber si al yo consultar el libro 1, el autor realmente se llama John Piper. Entonces, yo puedo crear una prueba, utilizo el objeto PM, que viene de Postman, tiene un método que se llama test. Ese método recibe dos parámetros, parámetro 1 y 2. El parámetro 1 es el nombre de la prueba. Yo voy a decir que esta prueba se va a llamar comprobar el autor del libro. Y el parámetro 2 va a ser mi función de JavaScript que va a validar que el nombre del autor sea realmente John Piper. Voy a crear una variable que se llame data y en esa variable yo voy a almacenar la respuesta que me da el servidor. En esa respuesta que me da el servidor, yo voy a guardarla en formato JSON. Voy a poner por acá pm.response.json y ya tengo en esa variable esa respuesta. Entonces, ahora lo que voy a hacer es la validación. Yo digo que el objeto PM está esperando que mi variable data en el atributo autor sea igual a John Piper. Bien, si no hay errores, ahí esa prueba debe correr también. Tengo acá ya dos pruebas, una que me valida que el estatus sea 200, una que me valida que ese sea el autor del libro. Si yo cambio este nombre acá, esta prueba debe fallar. Acá vemos cómo falló. El assert dio un error, dice que esperaba John Piper, pero obtuvo John Piper 4. Una prueba muy interesante y muy útil y que debemos siempre incluir es la prueba del tiempo de respuesta. Me parece que ya está predefinido acá. Voy a buscarla para más rápido. Voy a probar que el tiempo de respuesta sea menor a 200. Lo envío. Esta prueba pasó porque el tiempo de respuesta fue 61 milisegundos. Yo puedo ponerle acá 4 milisegundos, que sé que no lo va a lograr, y ahí fallé. Entonces, por el momento vamos a dejar esas tres pruebas. Esto soporta JavaScript, pero también se pueden incluir otras librerías de JavaScript. Es muy importante conocer un poquito JavaScript, por lo menos lo básico, todo QA, ya que se usa mucho para probar las APIs, para pruebas automatizadas, para pruebas de penetración, para pruebas de carga. En todo eso se utiliza un poco de JavaScript, porque se hace por lo general sobre aplicaciones web y sobre aplicaciones que manejan servicios. Una pregunta, Juan. Sí. ¿Solamente admite el lenguaje JavaScript? O sea, no puedo usar Java, C#, nada más JavaScript. JavaScript, correcto. Quizá hay algún plugin para tú poder utilizar otro lenguaje, pero no lo conozco. Tendría que investigarlo. Pero sí admite JavaScript. Y dentro de JavaScript hay algunas funciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, digamos que yo quiero comparar una fecha y yo quiero utilizar la librería Moment, que es de JavaScript, que se utiliza muchísimo. No viene en el core de JavaScript, pero vino diseñada para JavaScript. Digamos que yo hago una prueba acá que se llame validar fecha. Y hago acá mi función.
poner esto un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Y voy a tener una variable data donde voy a almacenar mi objeto. JSON, guardo esto y voy a tener entonces bien.expect. Yo voy a utilizar moment. Le voy a decir que mi variable que se llama data, voy a utilizar de acá la variable createAt, que es una variable de tipo fecha, y le voy a decir que me la valide en el formato día, mes y año. Exacto. Y que todo eso sea igual a, vamos a utilizar acá el mismo moment para el formato, punto format, y acá le vamos a indicar el formato día, mes y año. Okay. Si lo corro acá, me da 200, la prueba falló, me dice el moment no está definido porque tengo que importarla para poder utilizarla, ya que no viene nativamente dentro de JavaScript. Entonces yo voy a definir una constante que se va a llamar moment y que va a ser igual, moment y que va a ser igual a require moment. Y ya con eso mi prueba debe pasar. Aquí yo estoy importando una librería y utilizándola para validar. Me va a devolver ahí siempre, bueno, siempre me va a devolver falso porque viene en el formato día, mes, año, pero no es igual a la fecha de hoy, que es lo que me devuelve el moment. Cuando instancio moment se crea la fecha actual. Entonces, esa es una forma de utilizar otras librerías, pero hasta donde yo sé, Postman solo maneja JavaScript. Entonces, acá estamos viendo el slide de pruebas, vimos las pruebas predefinidas, que son estas que están acá a mi derecha, vimos la sintaxis de prueba, que es básicamente el método que recibe dos argumentos, uno es el nombre de la prueba y otro es la función de JavaScript. Vimos cómo crear casos de pruebas y vimos cómo utilizar otras librerías. Lo más importante de esto es poder utilizar casos de prueba. Yo no quisiera tener que hacer un request distinto por cada caso o tener que hacer un request y luego yo anotar el tiempo que duró en ejecutarse para ver en cuánto está el tiempo. Yo manualmente revisar cuál es el autor y yo revisar cualquier otra prueba que yo quisiera incluir acá. Entonces, vamos a continuar. Todavía falta mucha cosa por ver. No son muchos slides, pero en cada slide quiero que vayamos viéndolo en la práctica para poder entenderlo mejor. Vamos a ver ahora lo que son las colecciones. Dentro de las colecciones, vamos a ver cómo crear colecciones, cómo agregar requests a una colección. Vamos a ver qué es el Collection Runner, cómo podemos automatizar las pruebas. Actualmente ahí esas pruebas no están automatizadas, aunque se ve que corren sola, pero no corren sola, yo tengo que hacer clic en el botón para que corran. Ahí no están automatizadas. Hay scripts automáticos, pero las pruebas, el proceso de probar como tal no está automatizado. Vamos a ver un poco de Data Driven Test y vamos a ver cómo probar esto desde la consola también. Entonces, vamos a iniciar con las colecciones. Acá en Postman ya vemos al lado izquierdo que tenemos un histórico que va creciendo de todos los requests que hemos hecho. Ahorita estaba vacío. Todo eso se guarda con los headers, con los valores, con todo lo que utilizamos. Acá está mi último request. Y ok, aquí no devuelve nada. 403, me falta el header. Vamos a incluir el header que ya está aquí guardado. Vamos ahora a ver las colecciones. Hay varias formas de crear una colección. Yo puedo venir por acá y puedo
Bueno, está aquí debajo, me parece que no se ve por el nombre. Puedo crear una colección. Déjenme mover un poquito. Puedo acá desde colecciones también darle a crear colección. Acá está collection, puedo crearlo por acá. Vamos a crear una nueva colección y vamos a llamarle a esto mi colección. Una colección no es más que el agrupamiento de muchos requests. Bueno, déjenme eliminarla para cuando la cree agregar el request que ya tengo. Voy a crear una colección. No requiere autorización, no tiene prerequisitos, prueba variable. Vamos a agregar un request a esta colección. Damos clic acá y le damos donde dice agregar request. El request se va a llamar books, así mismo. Y lo guardamos. Entonces, vamos a cerrar acá para concentrarnos en el que tenemos en la colección. Si desplegamos ahí, vemos el request que tenemos agregado. Déjenme agregarlo nuevamente. URL, books. Ya, ese me devuelve todos los libros. Le voy a agregar también los headers que necesitan para correr. Vamos a ejecutarlo y ya se está ejecutando. Hasta el momento nada nuevo. Ya hemos visto esa parte. Vimos cómo agregar request. Voy a agregar otro request distinto. Voy a agregar ahora el request que dice, vamos a llamarle Books by ID. Y bueno, ya se agrega por defecto en esta colección. Si estoy creando un request nuevo también, acá, yo puedo decirle en qué colección lo quiero agregar. Aquí solo tengo esa. Este va a ser URL Books 1. Ahí tenemos la consulta de libros por ID. Vamos a agregar el preset y vamos a ejecutar. Bien. Aquí yo estoy agrupando en esa colección todos los requests que son de ese mismo API. Y aquí yo tengo las mismas funcionalidades de los ambientes para probarlo en cualquiera de los ambientes. Ahora, la colección brinda una ventaja, y es que acá, si hacemos clic en esta flechita, nos aparece una opción que dice Run. Eso es lo que se llama el Collection Runner. En el Collection Runner yo puedo ejecutar toda mi colección al mismo tiempo. Puedo decirle cuántas iteraciones yo quiero hacer, en qué ambiente lo quiero hacer. Puedo seleccionar datos, puedo guardar los response. Puedo correr mi colección sin guardar cookies, entre otros. Voy a correr toda la colección. Acá me dice que hay un error en Postman. Es lógico que haya un error, aunque no lo parezca, porque yo creé este request, lo modifiqué con valores, pero no lo guardé. Siempre hay que tener pendiente de venir acá y hacer un clic en Save. Ahora sí, vamos a correr esta colección y ya no debe haber error porque todos los valores están correctos. Vamos a correr la colección y me dice que corrió. 0 pruebas pasaron, 0 fallaron, porque aquí en la colección yo aún no tengo pruebas. Déjenme agregar un par de pruebas, de estas que ya vienen predefinidas. Vamos a que el código sea 200, que sea exacto. Vamos a agregar esas dos pruebas en ambos. Venimos acá a pruebas, código 200, que el tiempo sea ese. Listo. Vamos a guardar ambos requests. Vamos a volver al Collection Runner y vamos a ejecutar esta colección. Entonces, al ejecutar la colección ahora, vamos a ver algo diferente. Vamos a ver cada prueba que se ejecutó de cada elemento de mi colección. Tenemos acá status code 200 y tiempo de respuesta menor a 200 milisegundos. Entonces, vimos cómo crear una colección, cómo agregar request, vimos el Collection Runner. Ahora, ¿cómo podemos nosotros automatizar esto? ¿Y cómo podemos usar otros valores? Por ejemplo,
Acá en el Collection Runner vemos que yo puedo agregar datos para las pruebas. Yo puedo acá seleccionar un archivo y utilizar ese archivo. Acá yo tengo este request que utiliza un ID para obtener un libro. Yo voy a hacer un archivo que tenga muchos IDs para que la prueba corra muchas veces con diferentes IDs. Entonces, para esto voy a crear un CSV. Vamos a decir que la variable se va a llamar ID y que los valores que va a tener va a ser 1, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 9. Yo voy a guardar esto en el escritorio y le voy a llamar data.csv. Acá, en lugar de utilizar el 1, yo voy a utilizar una variable que se va a llamar ID. Y esa variable yo la voy a definir acá también, mis variables globales de ambiente. Voy a ir al ambiente de desarrollo, voy a definir una variable que no es tan necesario hacerla, pero para que tenga por lo menos un valor por defecto, por si en el archivo no la encuentro. Listo, ahí actualicé. Y ahora cuando yo vaya a correr mi colección, yo voy a seleccionar ese request que recibe un ID y voy a seleccionar acá el archivo que está en mi escritorio, que se llama data.csv. Le voy a decir que quiero guardar las respuestas para consultarlas luego. Acá se ve que corrió 16 veces, porque hizo la prueba. Bueno, 16 pruebas pasaron porque pasaron 2 pruebas por cada request. Y habían 8 requests. Entonces yo veo acá, en la prueba 1, puedo ver el cuerpo de la respuesta. Yo consulté acá el libro, cuyo ID era igual a 1. Puedo ver acá en la iteración 2, donde consulté el libro cuyo ID también es igual a 1. Acá consulté, bueno, todo me sale en 1. Me parece que tiene que ver con la variable que yo agregué. Sí, voy a borrar la variable. Parece que tomó esta variable por defecto. Voy a eliminar esa variable para asegurarme que corra con la data de archivo. Vamos a correr nuevamente. Y vamos a revisar que ahora no encontró. Vamos a ver qué tiene el archivo, a ver si necesitamos hacer algún cambio. Data CSV, la variable se llama ID. Ok, ahí debería funcionar. Déjenme revisar acá en mi request. La variable, no recuerdo si lo había guardado. Vamos a correrlo nuevamente. Es importante cada cambio que vayamos haciendo, ir guardándolo para asegurarnos que realmente se ejecuta como debe ser. Ya me está fallando el archivo. Voy a agregar la variable ID y la voy a dejar en blanco. Ese archivo no necesariamente debe ser un set. Ah, bueno, yo no he estado seleccionando el archivo la última vez. Ok. Hay una prueba que falló. En uno de los requests el tiempo no fue menor a 200. Vamos a ver acá ID1, que es el primer registro de mi archivo CSV. Tenemos acá ID2, que es el segundo registro de mi archivo. Tenemos ID4. Hay una prueba que falló acá, 404, not found, no encontrado, porque el ID que estoy utilizando ahí es distinto. Ahí yo estoy utilizando el ID 9, me parece, y el 9 no existe. Dentro de la lista de libros, llega solo hasta 5. Entonces, ahí yo puedo hacer mi prueba utilizando Data Driven Testing. Puedo utilizar un archivo con los datos que voy a utilizar en mi prueba. Ese archivo también podría ser de formato JSON. Yo podría tener acá un arreglo de objetos JSON y que el arreglo tenga una variable que se llame ID y ese ID va a tener valores.
Y paso así diferentes IDs con diferentes valores y guardar esto en el escritorio. Vamos a guardarlo como data2.json y aquí voy a seleccionar el archivo data2. Inmediatamente me marca 2 iteraciones porque encontró 2 registros. Lo ejecuto y también se ejecuta con los valores que tiene ese JSON, que es 2 y 4. Acá vemos el resultado. Entonces, este es el collection runner. Acá yo puedo volver a repetir la prueba, puedo exportar los resultados y se guardan como formato JSON, puedo hacer uno nuevo, si le doy acá no va a correr en la línea de comandos, solo me va a abrir la documentación de cómo yo puedo correrlo en la línea de comandos. No es difícil, lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, básicamente, hemos visto ahí cómo utilizar las variables, cómo hacer el data-driven testing. Vamos ahora a ver cómo podemos hacer eso desde la consola. Entonces, vamos a cerrar acá. Vamos a ir a la consola. Voy a abrir acá una nueva consola. Y para correrlo, yo necesito, en primer lugar, descargar tanto el ambiente como la colección. Entonces, voy a descargar la colección. Export. La voy a guardar en el escritorio como colección. Y voy a descargar también el ambiente. Porque él necesita saber contra qué va a correr. Lo guardo acá en el escritorio. Me dice que ya existe, vamos a llamarle ambiente simplemente. Y ahí está guardado. Entonces, voy a ir directo al escritorio. Y dentro del escritorio, donde yo ya tengo mi ambiente y tengo mi colección, voy a correrlo utilizando Newman. Le indico cuál es la colección. No recuerdo si se llama collection. Déjenme ver qué nombre le puse. Voy a cambiarle el nombre para que sea mucho más sencillo. Colección. Le llamamos acá colección.json y decimos que el environment o el ambiente es ambiente.json. Entonces, acá se ejecutan todas las pruebas. Vemos ahí el resultado de la ejecución de esas pruebas. Tengo las iteraciones que se hicieron, fue una, la cantidad de fallidos, la cantidad de requests, que fueron 2, los scripts de prueba, que fueron 2, cuántos asserts yo tengo, son 4, porque tengo 2 en cada uno, la duración total del tiempo, la data recibida y el tiempo de respuesta aproximado. Acá yo veo un resumen de el request que acabo de hacer y del body. Lo más interesante de esto no es tanto en nosotros aprender a correrlo en la consola, sino que esto podamos integrarlo con el servidor de Continuous Integration y Continuous Delivery y cada vez que se esté haciendo un deploy, esta línea o esta invocación va a ser llamada y van a correr todas las pruebas que tengamos ahí. Eso hace que inmediatamente el equipo de desarrollo sube algún cambio y se está haciendo un pase al ambiente de QA, se ejecuten todas las pruebas y si hay un error, se determina inmediatamente cuál es el error. Y no hay que esperar que se termine el pase al ambiente, que se rompa algo, que empecemos a probar uno por uno todos los requests para luego darnos cuenta que algo falló. Entonces, volviendo a la diapositiva, hemos visto acá cómo crear una colección
cómo agregar los requests a una colección. Hemos visto el Collection Runner, hemos visto cómo automatizar las pruebas. Eso lo podemos hacer integrando esto al servidor de Continuous Integration. Hemos visto cómo utilizar variables globales. Hemos visto cómo utilizar datos para nuestras pruebas y cómo hacer esa prueba desde la consola también. Vamos a seguir entonces con la diapositiva. Vamos ahora a ver el Postman Monitor. El Postman Monitor, yo puedo invocarlo acá directamente desde la colección. Puedo decirle que quiero monitorear esa colección. Me dice que debo iniciar sesión o crear una cuenta gratis. Voy a iniciar sesión para poder utilizar esto. El inicio de sesión se puede hacer con tu correo de Google. No es necesario crear una cuenta directamente. Es gratis la creación de la cuenta. Y con la versión gratis se puede hacer todo esto. Se puede hacer la parte del monitoreo, solo que tiene ciertas limitantes. Se puede hacer también la parte de las colecciones, la parte de la automatización, se puede hacer la parte de utilizar los datos. Todo lo que hemos visto hasta el momento se puede hacer con la versión gratis o community. Yo ya he iniciado sesión, aquí me aparece mi correo. Lo bueno de iniciar sesión es que si yo me voy a otra máquina e inicio sesión, voy a tener todo este trabajo en mi otra máquina. Si inicio sesión en otro dispositivo, también lo voy a tener. Todo lo que yo he hecho acá. No tengo que estar importando, descargando, llevando de aquí a allá, sino que donde quiera que yo empiece a trabajar, entro a Postman, me logueo y ya tengo ahí todo mi trabajo. Entonces, vamos a ir al monitor de Postman. Vamos a llamarle monitor simplemente. Me pregunta qué versión, la actual, qué ambiente y en base a qué tiempo yo lo quiero hacer. No me permite hacerlo por minutos. Eso sí ya requeriría la versión de pago. Yo lo voy a hacer por horas, cada hora, o, sí, bueno, cada hora, que es menos tiempo al que lo podemos hacer. Le damos a crear y listo. Ya se ha creado el monitor. Acá está, se llama monitor. Si le hacemos un clic, podemos ver ese monitor. Ahora, ¿qué ocurre con el monitor? Cada una hora el monitor va a correr todas las pruebas que estén en esa colección. Si alguna prueba falla, me va a enviar un correo electrónico a la cuenta con la que yo estoy logueado acá. Entonces, déjenme volver al monitor. Voy a correrlo manualmente desde el monitor para que veamos cómo se ve. Acá está ejecutando. Me dice todos los requests, me dice la hora, me dice que está en estado preparando. La primera vez siempre tarda un poquito en correr. Luego de que corre, si todo está bien, me pinta esto de verde, si no lo pinta de rojo y me da el detalle de las pruebas que corrieron. El monitor es muy interesante. Tú puedes colocarlo que cada una hora se ejecute para darte cuenta si los servicios se han caído, si siguen arriba. Si tienes la versión de pago, lo puedes hacer incluso cada minuto. Y bueno, no necesariamente hay que correr todos los servicios. A veces solo te interesa saber si el API en general está arriba. Por lo general, en las APIs se agrega un endpoint que es así como de validación. Se le llama usualmente health o is up. Y al tú llamar eso, no te devuelve nada, solo un OK para decirte que el servicio está arriba. Aquí podemos volver a correrlo, podemos refrescarlo. Bueno, aquí ya se creó la segunda corrida. Vamos a esperar que se ejecute un momentico, porque acaba de crearse el servidor. Y lo estoy corriendo fuera de la hora. Entonces, mientras tanto, volvemos acá a la diapositiva. Vamos a ver ahora lo que es el servidor mock. Vamos a ver cómo crear uno, cómo agregar requests, cómo agregar respuestas moqueadas, cómo hacer múltiples respuestas para el mismo endpoint. Entonces,
Mientras esto se ejecuta, no sé por qué ha tardado tanto. Vamos a dejarlo acá minimizado y ahora lo revisamos. Yo voy a crear un servidor mock. Es sumamente importante el poder dominar esta parte del mock. Digamos que el desarrollo está modificando el API para agregar un nuevo request, pero yo no puedo sentarme a esperar a que esté listo para empezar a diseñar mis pruebas, sino que yo valido con desarrollo y con el arquitecto cuál es la firma de ese request o de ese post, cuáles datos va a recibir de entrada y qué es lo que va a devolver como salida. Para yo hacer una copia de ese servicio acá en Postman y yo poder realizar todas mis pruebas y cuando el desarrollo me entregue el servicio, yo simplemente tener que correr mis pruebas porque ya están hechas. Entonces, ahí estamos aplicando el principio número 3 de los 7 principios del testing, que es el early testing, empezar a probar lo más temprano que sea posible. Yo voy a crear un servidor mock, yo lo puedo crear a partir de una colección existente, o puedo crear una nueva colección. Voy a crear una nueva. Vamos a hacer un servicio que se llame get, que va a tener una URL y va a tener un path que va a ser, por ejemplo, conferencias. Y ese servicio me va a devolver las distintas conferencias que pronto se van a estar dando sobre testing. Me va a devolver con el código 200 y todavía no voy a definir ninguna respuesta. Le doy a siguiente, voy a poner un nombre, vamos a llamarle servidor test. Vamos a utilizar, no vamos a utilizar un ambiente, podemos hacerlo privado o podemos hacerlo público. Me parece que para hacerlo privado hace falta la versión de pago, no estoy seguro. Y las variables de URL se van a guardar como variable de ambiente. Creo mi servidor, ya está listo y acá está, servidor test con el request que yo agregué que se llama conferencias. Tiene una URL que por el momento tiene el mismo valor que tenía mi otra variable de ambiente. Sin embargo, como es un servidor, yo tengo que utilizar la URL de ese servidor. Yo voy a venir acá, voy a cambiarme a servidor test y en URL ya yo tengo la URL de ese servidor. Vamos a verlo acá. Esta es la URL. Si todos toman esa URL y van a un navegador y consultan conferencias, le va a devolver un estado 200. Bueno, aquí ya una de las pruebas terminó, dio error. Cuatro fallaron, 2 errores. Falló el status 200, no encontró la propiedad código, etc. Entonces lo que sucede con el monitor es que cada vez que se ejecuta, si algo falla, me envía el resultado. Puede que haya sido que diera un timeout y por eso no dio 200, falló al 100%. Estoy corriendo otra prueba. Vamos a dejar esa prueba que sigan corriendo. Y vamos a venir acá y vamos a poner conferencias. Se ve vacío, no me devuelve nada porque no tengo ningún request. Ningún response, perdón. Entonces, no necesitamos acá ningún header, ninguna autenticación. Vamos a dejarlo lo más simple posible para que el tiempo nos alcance. Acá, donde dice ejemplos, es donde yo defino cuáles son las respuestas que voy a utilizar. Por el momento tengo una default que simplemente me devuelve 200, pero no me devuelve nada. Vamos a llamarle a esto todas. Hay que ir guardando para que no nos dé error luego. Y yo voy a agregar acá un arreglo de objetos. Y en ese arreglo yo voy a tener los nombres de las conferencias. Vamos a cambiar acá application JSON para que le dé el formato apropiado. Y yo voy a tener un ID de la conferencia, que va a ser el 1, y un nombre. Solo voy a utilizar esas variables. Digamos que una de las conferencias va a ser
automatización de pruebas con Selenium, por decir algo. Y voy a tener otra que va a ser ID2 y que se va a llamar, esta otra se va a llamar pruebas de seguridad. Voy a tener otra, ya la última, que va a ser ID3 y esta se va a llamar pruebas de carga. Listo. Guardamos y cuando yo haga un request ahora, voy a volver acá al request, URL conferencias y lo envío, yo obtengo esa respuesta. Vamos a verlo en formato JSON. Incluso como está público, si me voy al navegador o si ustedes lo hacen, también van a obtener esa respuesta. Entonces yo estoy haciendo aquí un mock de ese servicio para cuando me entreguen el servicio yo tener todas mis pruebas definidas. Digamos que yo agrego acá varias pruebas, guardo mi request, lo ejecuto, se ejecutan mis pruebas. Con el servidor mock podemos hacer exactamente todo lo que ya vimos anteriormente con la otra colección. Vemos acá las pruebas y ahí yo puedo ir definiendo y trabajando con todas mis pruebas en lo que el servicio está listo. Cuando esté listo, simplemente es cambiar la URL a la que apunta, ni siquiera cambiarlo de acá, cambiarlo en la variable aquí arriba y ya yo puedo correr todas mis pruebas. Ahora, si yo intento hacer conferencias y quiero obtener la conferencia número 2, me va a devolver not found o no encontrado. Bueno, vamos a cambiarlo, vamos a guardarlo, vamos a correr. Bueno, aquí parece que se quedó en caché, lo sigue trayendo. Vamos a agregarlo como un parámetro que se llame, no sé, ID, y que el valor sea 2. Bueno, lo que pasa es que cuando yo definí el request, yo le puse que siempre me devolviera 200. Yo no tengo un request que me devuelva distinto a 200. Voy a agregar entonces un ejemplo nuevo que se llame conferencias por ID. Voy a guardar ese ejemplo. Y eso va a recibir un parámetro que se va a llamar ID. Y si el valor del ID es 2, me va a devolver solo el objeto 2. No el arreglo, solo el objeto. Lo voy a guardar y vuelvo acá. Tengo dos ejemplos, si se fijan, ya tengo dos respuestas distintas. Si yo hago conferencias con ID2, debo agregar acá ID2 y él me lo completa automáticamente acá arriba, porque no es otro endpoint, es el mismo. Hay una prueba fallando, déjenme ver si yo guardé esto. ID2 me devuelve 200 y me devuelve esto. Vamos a verlo en JSON, guardamos. Todas, aquí no requiere ID. Ok. Guardamos, ejecutamos con ID2. Hay un problemita aquí que me sigue trayendo todos los valores. A ver si lo ponemos en el header. Ok, sí. Es en el header, no en parámetros. Al ponerlo en el header ya sí me trae, bueno, en ambos. Ok, ya sí me trae mi otra respuesta de ese servicio. Si pruebo con uno que no existe, pues me va a devolver el 200 porque no definí ninguno.
pero así es como puedo hacer diferentes respuestas. Acá tengo una respuesta específica. Si quito esto, pues ya obtendría la respuesta total. Son los 2 response que yo he agregado a mi servicio. Y así puedo agregar n response, dependiendo de qué tanto vaya el servicio a devolver. Entonces ya vimos cómo crear el mock server, cómo agregar requests, cómo agregar respuestas y cómo agregar múltiples para el mismo endpoint, que fue lo que hicimos acá, donde agregamos 2 distintas. Digamos que, por ejemplo, yo quisiera agregar una tercera, simplemente vengo acá, agregar ejemplo, y se agrega una tercera. Bien, entonces vamos a continuar. Por último, vamos a ver la documentación. Vamos a ver cómo yo puedo documentar una API, cómo puedo documentar requests específicos y cómo puedo publicarla. Es bastante sencillo. Voy a tomar esta, damos un clic acá, seleccionamos publicar documentación. Ahí me permite hacer la documentación y publicarla al mismo tiempo. Entonces vamos a elegir qué colección actual, en base a qué ambiente yo la quiero documentar, el ambiente de desarrollo. En el ambiente de desarrollo quiero utilizar algún dominio específico, ¿no? Si quiero utilizar algunos colores en particulares. En la parte de URL puedo también escribir, documentar las URL. Puedo determinar si la colección va a ser vista o no, si le quiero agregar a un template. Y la publico. Eso es para hacerlo directamente. Ahora, para hacerlo más detallado, podemos venir por acá, nueva documentación. Aquí sí vemos el proceso. Seleccionamos una colección existente, digamos mi colección. Acá yo puedo ir describiendo lo que va a contener esa colección. ¿Hay alguna pregunta básica ahí, como una introducción? ¿Qué hace tu API? Un overview. Si requiere autenticación, que tú indiques ahí cómo se pueden autenticar en tu API. Y si hay algún código de error en particular que deba esperar el usuario para saber que eso significa algo en específico. Y si hay un límite de requests que se puedan enviar. Vamos a guardarlo así tal cual. Ahí se guardó mi documentación. Mírenla acá donde está. Y inmediatamente yo selecciono esa colección. Puedo ver esa documentación. Si selecciono la otra, está vacía. Esta sí está documentada. Eso lo podemos hacer tanto para uso interno como para compartir esa información con demás miembros del equipo. Entonces, todo lo que hasta el momento hemos visto se hace con la versión gratuita de Postman. Quise hacer la introducción al API Testing con Postman porque es bien sencillo y bien intuitivo. Y es más fácil para ir entendiendo esos conceptos. Entonces, luego de la documentación, ya no tenemos más nada. Esa era la introducción que quería mostrarles de este tema. Han sido solo pinceladas de cada una de las cosas que se pueden hacer. Ya si alguien quisiera puede profundizar en cada uno de estos temas. La idea es que supieran qué tantas cosas podríamos hacer para probar un API, para tomarlo como punto de partida y partiendo de ahí entonces empezar a profundizar y hacer pruebas de carga con el API, que también se puede hacer, con Postman se puede hacer. SoapUI incluso tiene un wizard bastante intuitivo para pruebas de carga. No hemos visto esa herramienta porque no es tan amigable, pero es también fácil de utilizar y también muy bueno.
Entonces, por el Buenas momento... noches, lo que te iba a muchas contar- gracias, Juan Luis, por tu tiempo y por todas las informaciones que nos has estado explicando esta noche. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Durante toda la actividad hubieron personas que estuvieron haciendo ciertas preguntas. Ya te las he puesto en el chat para que las vayas visualizando y les puedas ir respondiendo a cada uno. Perfecto, entonces vamos a repasar las preguntas para ir respondiendo. Déjenme ver, tengo por acá pregunta número 1. Considerando que para el servidor dar una respuesta requiere cierto uso de recursos y atención, siempre, absolutamente siempre, se responden todos los requests, aún sabiendo que pueden haber requests maliciosos que solo quieren congestionar el servidor. En el caso del mock, siempre va a responder los requests. Lo va a responder con lo que hayamos definido, y si no lo hemos definido, los va a responder con un 404 o no encontrado. Ahora bien, el equipo de desarrollo que está haciendo el API sí debe tomar en cuenta que no se dé esa situación de algún ataque de negación de servicio que se quiera hacer, tratar de identificar si vienen muchos requests simultáneos del mismo cliente y ver si amerita o no un bloqueo. Eso se hace a nivel de desarrollo y también a nivel de seguridad. Hay herramientas que se ponen a monitorear los servicios y que gestionan esto. Pregunta Dani, ¿Postman es open source o tiene una versión de pago? De ser positivo, ¿cuál es el costo y beneficios del mismo? Bien, ya adelantamos ahorita que es gratuito. Sin embargo, vamos a ver cuál es el costo de la versión de pago. Me parece que son algunos $10 por usuario, algo así. Hay una versión gratis, que es la que hemos estado utilizando. Hay una versión Team, cuesta $12 por usuario por mes. Si se paga anual, o sea, si se paga el año completo, te va a salir en $12 por cada mes, por cada usuario. Si se paga mensual, te va a salir en $15 por mes por usuario. Así hay una versión Business y una Enterprise que no te dan el precio, sino que eso va a depender de qué tanto tú lo uses. Si en tu empresa van a comprar una herramienta, es bueno que tomen en cuenta Postman y que evalúen en base a lo que les ofrece y en base al precio si vale la pena adquirirla y comparar con otras herramientas del mismo tipo. Yo no trabajo para Postman, no vendo Postman, me gusta porque es sencillo, pero también depende mucho de la realidad de cada empresa, de si la empresa puede o no comprarla o si decide comprar otra herramienta porque busca un feature muy específico que no está en Postman. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta dice, ¿existe una librería sugerida para validar y generar valores IPv6 o I4 que incluya una amplia gama de respectivas variaciones dentro del formato pertinente y que a su vez puedan integrar a Postman? No entendí bien la pregunta, no sé si es para tener información de los clientes o para generar IPs del servidor. Eso ya sería más como una herramienta de generación de datos. Quien hizo la pregunta, si pudiera aclarar, sería bueno. Así entendemos bien a qué se refiere. La pregunta la hizo Norberto. Bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿Postman para esas funciones de prueba solo soporta JavaScript o algún otro lenguaje? Esa ya la fuimos respondiendo durante el taller. Soporta JavaScript y soporta otras librerías relacionadas a JavaScript. Tenemos otra pregunta de A. Mendoza.
¿Puedo guardar esas pruebas en un archivo donde pueda utilizarlas? Sí, correcto. Puedes guardar la colección como tal, como vimos que se descargó. Acá, exportar. Digamos que se llama colección 2. Si hay otra persona en el equipo que acaba de instalar Postman y yo no tengo cómo compartirle porque no se ha logueado nada, yo simplemente le envío ese archivo .json, él viene acá, le da a importar, busca el archivo que se llama colección 2 y la colección, bueno, me dice que ya existe, me lo va a importar como una copia. La colección se importa y se agrega acá y ahí puede utilizarlo. La colección se agrega con todo, con las pruebas, con los headers, con las URL, con todo lo que hayamos utilizado. Pregunta Anwar si hay una ventaja al ejecutar las pruebas vía Newman o si tiene el mismo resultado utilizando en el Collection Run. Es exactamente el mismo resultado. La única diferencia es que Newman lo podemos integrar con el servidor de integración continua. Y acá no. A menos que de acá exportemos el código y ese código lo utilicemos. Por ejemplo, acá, déjenme ver, bueno, hay una opción por ahí que exporta el código como tal, que es un código similar al que copiamos ahorita del browser, y con ese código entonces sí se puede agregar en el servidor de integración continua. Pero a nivel de resultado es exactamente el mismo. El tiempo es el mismo y las respuestas también. Estas herramientas, tanto Newman como Postman, no toman en cuenta el tiempo que tarda la herramienta en arrancar y terminar la prueba, sino que ese tiempo lo restan del tiempo total de la prueba, para dar el tiempo exacto que tomó la prueba en correr. Bien, tenemos otra pregunta. Bueno, es más un comentario. Dice Dani, ¿es posible integrar? Bueno, ya estamos un poquito fuera de contexto, no sabría exactamente con qué. Tenemos otra pregunta, ¿es posible integrar Postman con Git para aplicar versionamiento a mis collections? Sí, es posible. Incluso desde Postman te da la opción de tú crear aquí un fork o de tú alar un repositorio y hacerlo así y tener un control de versión de tu prueba. Hay otra pregunta acá que dice, ¿las collections creadas en Postman las puedo importar a otras aplicaciones? Por ejemplo, SoapUI. No lo he probado, pero es probable que sí. Habría que hacer la prueba y ahí sabremos si se puede o no. O leerlo en SoapUI o en la herramienta, ver qué formatos soporta. Porque esto se exporta en formato JSON. Si se puede exportar en un formato JSON, quizás no hay problema en utilizarlo en otra herramienta. Pregunta Martín, ¿cuál es la diferencia entre parámetros y headers? Bueno, la diferencia principal es que los headers son como para metadata o datos acerca del request per se o propiedades o atributos necesarios para complementar el request. Mientras que los parámetros es para pasarle la data como tal. Por ejemplo, acá yo me estoy autenticando con este token. Eso yo se lo paso como un header, porque eso es una metadata o una data que no es propia de esto. En cambio, si yo le quisiera pasar datos al servicio para insertar valores o lo que sea, ahí sí lo debo pasar como parámetros. En cuanto a IPv6 e IPv4, tengo pruebas que actualmente tengo que generarlas y validarlas por igual. La pregunta es si existen librerías para Postman que se puedan sugerir para su uso. No sé, habría que verificar si hay alguna librería disponible que yo pueda integrar a Postman, porque no todas las librerías se pueden integrar, y validar con eso la data.
Para el caso de la generación, hay una herramienta muy buena que se llama generatedata.com, que podrías utilizarla para generar datos de prueba. Desde aquí tú podrías generar esos datos y podrías exportarlo como CSV, como JSON, como Excel, incluso como insert para una base de datos. Tiene aquí diferentes tipos que pueden utilizarse. Si no hay un tipo IPv4 o IPv6, podríamos simplemente seleccionar un tipo numérico. Y a ese tipo numérico nosotros darle, qué sé yo, un formato. Decir que el formato va a ser 3 números, bueno, 3 números seguido de 3 números más. Parece que este es el carácter que se usa. Aquí en la ayuda te explica cómo hacerlo. Exacto, ahí está todo. Bueno, es la X. Any number entre 0 y 1, 3 números, luego 3 números, 3 números más. Y ahí me generaría un grupo de IPs. Y digamos que yo lo quiero generar en CSV y que lo quiero hacer lo quiero generar en la misma página, para ver. Ahí me genera esos datos y esos datos yo los podría utilizar. Son números random, son aleatorios. Podríamos definir algún parámetro adicional para la generación de esos números. Ya luego sería meter toda esa data en un CSV y utilizar ese CSV para correr mis pruebas en Postman. Ahora, no sé si hay una librería para validar esto desde Postman. Pregunta Dani, ¿has podido utilizar workspace compartidos dentro de Postman para trabajar de forma dinámica con un equipo de trabajo? Sí, lo he podido utilizar, realmente vale la pena. Actualmente no lo utilizo porque la empresa en la que laboro no tenemos Postman de pago, pero sí lo utilicé una vez y es bastante útil. Vale la pena, hay muchísimas cosas adicionales que se pueden hacer en la versión de pago que no se puede hacer acá. Incluso esto todo tiene un límite. En mi servidor, vamos a ver, en mi servidor de prueba, hay una opción por ahí que te dice el límite de la cantidad de requests y response que tú puedes hacer y ver. A ver, creo que desde el monitor se puede visualizar y ese límite no está presente en la versión de pago. La versión de pago es abierto. Vamos a refrescar acá. Bueno, ha seguido fallando esta prueba. Mi colección, acá vemos la documentación que yo agregué, que no es mucha. Déjenme ver si veo la parte de los límites. Resource usage. Acá yo veo los límites en la versión de prueba, qué tantos requests compartidos yo puedo tener, qué tantos historiales compartidos, eso se gasta de una vez, 25 requests. El total número de APIs que puedo tener, el uso del servidor mock, 17 de 1000, el uso del monitor, documentaciones públicas, integraciones solo 3, entre otros. Todo eso con la versión de prueba. Con la de pago ya sí es ilimitado. Y lo de la integración con Git sí es posible. Porque todo esto también, incluso podríamos hacer la integración directamente a nivel de archivos, en caso que no se quiera usar directamente por Postman. Porque cada colección que creamos es un archivo que se va creando en disco. Si tenemos un repositorio en esa carpeta, voy a tener ahí mi control de versiones sobre mi trabajo en Postman. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, o algo que quisiera aportar del tema, algún concepto que se haya quedado, que consideren que es importante mencionar o tener en cuenta.
Bueno, parece que nadie tiene ninguna pregunta adicional. Me parece que podemos dejarlo hasta aquí. Entonces, dándote las gracias, Juan Luis, por tu participación y por toda la información que has compartido con nosotros el día de hoy. No sé, me imagino que todos los que están presentes también y se sienten de igual manera. Asimismo, gracias por toda la aclaración de dudas, con todas las respuestas que nos has dado en cada una de las preguntas. Y sin más, eso, agradecerte por tu participación el día de hoy y tu colaboración con nosotros. Muchas gracias, Juan Luis. No de qué, gracias a ustedes. Muchas gracias también a todos los participantes que están en la sesión y por su participación en la actividad. Pasen buenas noches.